interpretación bíblica. Y es muy interesante. Entonces yo voy a empezar con esta pregunta. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en interpretar la Biblia? ¿Quién fue el primero en interpretar la Biblia? Que es una pregunta muy interesante. Y lo voy a dejar ahí a que ustedes piensen un segundo. ¿Quién sería el primero que interpretó la Biblia? Y le voy a decir que el primero que interpretó la Biblia fue el diablo. El primer intérprete de la Biblia fue el diablo, quien le dio a la palabra de vida un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Y más tarde el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, tratándola de truncar, es decir, citando la parte que conviene y suprimiendo la otra parte. Recuerden esa famosa escena donde dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de aquel árbol. O sea, él le está dando una interpretación errónea a lo que Dios había dicho. Por eso es importante entender las figuras de retórica para que podamos darle la correcta interpretación a lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos engañar por fábulas y cuentos. ¿Están conmigo? Amén. Así que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Mira a cada persona que va a escuchar esta clase. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan comprender y entender la importancia de poder entender bíblica, poder interpretar correctamente la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así de que, mis amados, la clase de hoy es muy interesante. Siempre me gusta, ¿verdad?, iniciar con una oración, ya que entendemos de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y queremos decirle de que el propósito de la clase de hoy, el propósito o la meta, no es que usted se memorice la lista de reglas que hay para interpretar correctamente las escrituras. Hay un manual que yo tengo que cita más de 200 categorías de figuras de retórica, 200, más de 200, proporcionando 80,000 ejemplos de ello. Tengo un manual de figuras de retórica completa donde hay más de 8,000 ejemplos y más de 200 diferentes figuras de retórica. Y hoy no vamos a tratarlas todas debido a que solamente tenemos 35, 40 minutos. Pero queremos decir de la importancia de poder interpretar correctamente las escrituras. Un error que muchas personas tienen es de que algunos creen que por la Biblia ser de un origen divino no necesita ser interpretada mediante las reglas que nosotros utilizamos de comunicación. Como ustedes saben, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron? Dígalo ahí, José Familia Reyes. Hebreo, griego koiné y arameo, algunos versos, ¿verdad?, de Daniel. Entonces, algunos creen que la Biblia ser un origen divino no necesita, ¿verdad?, pasar por las reglas de interpretaciones. Y es de que, mis amados, las grandes catástrofes en la historia, repito, las grandes catástrofes en la historia de la humanidad se han cometido usando incorrectamente la Biblia. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Es Dios el culpable de esto? ¿Me están escuchando? ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, amén. Las grandes catástrofes a nivel mundial se han cometido utilizando la Biblia incorrectamente. En el siglo XVII, un cruzado usó el Salmo 137:9, que dice, dichoso el que tomare y estrellare a su hijo contra la peña, para apoyar todos los asesinatos de los niños. Escuche esto, usando la Biblia. Ellos usaron la Biblia para apoyar los asesinatos, lo dice el Salmo 137:9. Dichoso el que estrella a los niños con la piedra. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Leonel Alvarado, ¿tú estás conmigo? Excelente. Estamos escuchando. Es que yo los tengo en mute y no pueden. No, que me hagan señas. Entonces, usted sabe que los alemanes nazis, ellos utilizaron la Biblia para apoyar la catástrofe usando la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron en Mateo 27:25, cuando dice la Biblia, que ellos dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros. Entonces, podemos ver a través de la historia que las grandes catástrofes se han utilizado
se han cometido utilizando incorrectamente o dándole una mala interpretación a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que la predicación y la enseñanza de la palabra del Eterno, Yahweh Adonai Elohim, correctamente interpretada, son cruciales para mantener una iglesia bíblicamente sana y victoriosa. En una iglesia donde se le dé una correcta interpretación a la palabra, ¿verdad? Y se enseña correctamente, es un lugar donde puede, ¿verdad?, manifestarse de una forma correcta, donde hay un ambiente de liberación, donde hay un ambiente de sanidad, de santidad a través de la palabra de Dios. Ahora, cuando vamos, y como les decía, que algunos creen que por la Biblia ser de un origen divino no aplica a las leyes de lenguas, es un error. Todos los lenguajes tienen sus palabras modismo. Antes de entrar a la figura de retórica, por ejemplo, si yo estoy hablando con Emily, le voy a dar un dato. ¿Usted sabía que todo el que habla español no entiende español? Me voy. ¿Todo el que habla inglés no entiende inglés? Yo hablo, aquí hay gente de Centroamérica que si yo le hablo con mi español dominicano se quedan en el aire. A su nombre, alguien está conmigo. Entonces, todo el que habla español no entiende español. Todo el que habla hebreo no entiende hebreo. Todo el que habla griego no entiende griego. Y hay gente que cree que porque ellos estudian el griego ya saben interpretar la Biblia. Y no, es un error. No es solamente estudiar la lengua, sino saber lo que significaba en el contexto cultural, sociopolítico, filosófico y así sucesivamente. Por ejemplo, si alguien está aprendiendo inglés, yo le digo, mira, tú me quieres tomar el pelo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú me estás jalando el cabello? Es un error. Un modismo, antes de entrar a la figura, por ejemplo, vemos ahí, oye, Emily, tú te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Significa que Emily está ahogada? No, significa que es una persona que se queja por cualquier cosa. Entiende que no es lo mismo leer algo en un idioma sin saber la interpretación correcta. Por ejemplo, mira, ponte la pila. Oye, tú tienes que ponerte la pila. ¿Qué significa? Que tú tienes que prepararte. Por ejemplo, a un dominicano, si tú le dices, mira, fulano guindó los tenis. ¿Qué entienden los salvadoreños por eso? Ni pío. ¿Qué entiende un centroamericano por que fulano guindó? ¿Qué entiende un puertorriqueño por eso? Nada. Pero un dominicano sabe que guindar los tenis es que se ahorcó. A fulano se lo está llevando el diablo. No fue que el diablo se lo llevó literalmente, que el hombre tenga olla. ¿Y qué? Entonces, si así seguimos, todos los idiomas tienen lo que son modismos, figuras de retórica. Es por esto que es importante. Y más la palabra de Dios, hermano. Cuando comprendemos de una forma sistemática las figuras de retórica, podemos darle una mejor interpretación y aplicación a la palabra del eterno Dios. Ahora, en la Biblia tenemos lo que son los modismos hebreos. Y un modismo es una expresión que carece de sentido cuando se interpreta literalmente. Repito, un modismo es una palabra que carece de sentido cuando se dice de forma literal. Volvemos atrás. Ahogarse en un vaso de agua, si usted lo interpreta de forma literal, no tiene sentido. ¿O tiene sentido eso, Daniel? No tiene sentido, Daniel. ¿Qué es eso? Ahogarse en un vaso de agua, ¿verdad? José Familia Reyes, mi hermana Sara, Rafael Viendo, Rafael Álvarez, los Rafaeles, Mónica Castro, Jay Nier, ¿verdad? Gilberto Almanza. Eso no tiene sentido, mis amados. Entonces, eso es lo que significa modismo. Es una expresión que carece de sentido y la Biblia tiene muchos modismos. El modismo difiere de la figura literaria en que ésta se puede entender fácilmente, aunque el oyente nunca lo haya escuchado. Entonces, quiero explicarle esto para que usted entienda que hay, Dios te bendiga, Luis Sepúlveda, ministro, que hay una gran diferencia entre lo que son los modismos y lo que son las figuras de retórica. Entonces, algo muy importante, no sé si ustedes lo han escuchado, es entender la diferencia cuando usted va a interpretar la Biblia entre lo que es una eisegesis y entre lo que es una exégesis. Hermano Ernesto, es importante que tú entiendas esto. ¿Y quién más está ahí? Me gusta siempre llamarlo por nombre para que sepa que lo estamos viendo. Ministro Franklin Suriel, es importante entender esto. Que es una diferencia, la eisegesis, como ustedes ven, es el enfoque, ¿verdad? Cuando la interpretación se basa
desde afuera, ¿verdad? Hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. En esta parte, el intérprete inyecta su propia idea del texto, haciendo lo que él quiere. La Biblia dice, el hombre no se va a vestir ropa de mujer. Entonces, él le da una aplicación como a él le da la gana, como él quiere. Dios te bendiga, mieses. Entonces, la eisegesis es diferente a la exégesis. Entonces, cuando usted habla de la exégesis, Griciana Matos, la exégesis, Francia, te bendiga, Francia Polanco, la exégesis es la expresión de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo. Eso es lo que usted va a aprender aquí, a través de estos módulos. O hacer una explicación del texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo. Significa conducir fuera de. El intérprete es conducido a sus conclusiones al seguir el texto. La exégesis se ocupa en descubrir el verdadero significado del texto, respetando, oiga esto, número uno, su gramática, la sintaxis y el escenario. ¿Está conmigo Juan Carlos Uribe? Entonces, la exégesis, te bendiga, tiene esto en cuidado con esto. Bizarli Sánchez, te bendiga. Entonces, mis amados, vamos para ir avanzando. Cuando usted hace, va a hacer una interpretación de la Biblia, queremos decirle, como le decíamos, que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios correctamente interpretada son crucial para mantener una iglesia saludable. Aquí, ustedes ven este puente de extensión y aquí vemos los principios de interpretaciones bíblicas. Aquí vemos el escrito original a la parte izquierda. Este es el escrito original y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las barreras que están ahí en medio? Lorenzo Rojas. Está la cultura, está el lenguaje, está el tiempo y está la historia. Entonces, si usted maneja estos 4 principios, usted va a poder entender de una forma sistemática y más correcta las escrituras. Repito, tiene que entender cuál es la cultura y cuál fue la cultura que se escribió, cuál es la cultura romana, la cultura griega, la cultura persa, quién estaba dominando cuando se escribió el libro de Daniel, cuando se escribieron los evangelios, cuando se escribieron aquí y allá, o sea, el lenguaje, el tiempo. Por ejemplo, yo salí de República Dominicana, vamos a decir, hace 10 años, por ejemplo, hace más de 10 años, y si yo hubiese durado esos 10 años sin tener comunicación con mis hermanos dominicanos, y llego ahora a República Dominicana, hermano, yo no entiendo el español que allá se habla, no sé si soy yo el único, porque el español se ha perdido. Allá se habla un español muy raro, muy diferente, porque la cultura ha cambiado, el lenguaje, el tiempo, la historia. Entonces, por eso es importante tener esto. Entonces, es importante entender estas diferencias cuando vamos a dar una interpretación correcta a las escrituras. Entonces, vamos a seguir viendo rápidamente. En la Biblia también hay lo que es eufemismo. Son palabras que usted tiene que familiarizarse y entenderlas. Perdone, hay algunos escándalos en la parte de atrás. Lo que pasa es que estamos en una construcción aquí en el templo. Y perdonen el escándalo, para la próxima será mucho mejor. Pero se está viendo la diapositiva bien bonita, ¿verdad? Aleluya. Dios te bendiga, Leonel Alvarado. Tú me estás motivando, Daniel y confesora. Amén. Entonces, el eufemismo viene del latín, el eufemismo y en el griego, que es una manifestación suave o decorosa de idea cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. La Biblia está llena de eufemismo. Cuando escuche esta palabra, entonces, diga conmigo en su casa, eufemismo. Gracias, Daniel, por decirlo, te leí los labios. Entonces, cuando te dice, es un eufemismo, te bendiga, Emily, si tú te ríes bien. Entonces, un eufemismo, ¿verdad? El eufemismo más común en la Biblia es Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios, he concebido varón. Esta es la Biblia Siglo de Oro. Esta es la versión de la Biblia la Siglo del Oro. Perdóname si no estoy usando la Reina Valera, la cual uso, la tengo aquí, una de mi Biblia, ¿verdad? Pero me gusta siempre usar diferentes versiones. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si yo conozco a alguien, ¿cómo que yo conociendo a alguien, hola, Dios te bendiga, ella va a quedar embarazada? Es imposible. Pero usted sabe lo que significa allí, conoció. El verbo ya, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo? Entonces,
En la Biblia hay muchos eufemismos que son palabras que se han puesto decorosas para que usted no se alarme. Porque habían cosas que en ese tiempo era normal para ellos. Incluso cuando usted estudia, en muchas culturas creían que a través del sexo ellos se conectaban con los dioses. Y no voy a entrar en ese tema. No quiero que se dañen. Por eso habían, en muchos monasterios, había hasta prostíbulos debajo, en el sótano, donde los sacerdotes, ya ustedes saben. Por eso son otra cultura. Amén. Y no vamos a entrar ahí. No estamos diciendo que solo dice la Biblia. Porque a la gente, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entendió. Y aquí hay grabaciones, ya ustedes saben. Entonces, conoció. Por conocer, no, usted sabe lo que es conocer. Y por ejemplo, en la Biblia, usted va a encontrar mucho eufemismo. En Cantares está llena de eufemismo, ¿verdad? Cuando habla de las mandragoras, ¿verdad? Que está hablando de la parte del hombre, del manzano que se siente a disfrutarlo. Pero no vamos a entrar aquí, quizás hay mucho, ¿verdad? Que después digan, bueno, ese pastor, que es lo que se está creyendo. Pero son puntos que en el libro de Cantares, mucho eufemismo habla del órgano reproductor masculino del hombre. Y le voy a dejar esto de tarea, este versículo. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y por eso fue maldecido. ¿Qué tiene que ver la desnudez? Si usted va a Levítico, ¿verdad? Hay tres corrientes que dan a este versículo. Uno dice que él tuvo relación sexual, lo violó a su papá, esperó que estaba borracho y lo violó, ¿verdad? Y eso, ver la desnudez, según Levítico, es tener relaciones sexuales con una persona. Pero yo se lo voy a dejar ahí para que usted, ¿verdad? Y no voy a entrar aquí en un exégesis, y vamos a entrar, ¿verdad?, a hacer una hermenéutica de este versículo, pero eso es para que usted vea que hay algunas palabras, ¿verdad?, en la Biblia, suenan decorosas, pero cuando usted le estudia, por ejemplo, lo que hizo Ruth, cuando usted estudia Ruth, lo que Ruth hizo, lo que hizo la misma Esther, con el rey, usted ve que ella dice, ay, no, ella hizo algo que al rey lo puso loco, pero la Biblia lo dice camuflajeadamente. Así que la Biblia está llena de todo eso. Amén. Entonces, para entrar en esto, las figuras retóricas, existen diferentes tipos de figuras. Me dicen si se están durmiendo. ¿Se están durmiendo? No, porque si esto sigue así, yo voy a llamar, ya ustedes saben a quién. Entonces, en la palabra usted va a encontrar diferentes figuras. Está también lo que es el lenguaje fenomenológico. Esta es una palabra que parece que estoy hablando en lengua. En la Biblia existe el lenguaje fenomenológico, ¿verdad? Y este se refiere desde su propia perspectiva a cómo el escritor veía las cosas. El lenguaje fenomenológico. Diga ahí, fenomenológico, ¿verdad? Es el lenguaje como ellos veían las cosas. Por ejemplo, ellos podían decir que el sol se levanta cuando en realidad el sol no se levanta. Es la tierra que gira alrededor del sol. Pero era la fenomenología que ellos tenían en ese tiempo. Era la cosmovisión. Muchos creen que la tierra era cuadrada. Están conmigo. Sol detente. La Biblia dice, no, ese era el lenguaje fenomenológico. Así era que yo lo entendía. Entonces usted tiene que entender la fenomenología. Aleluya. Entonces, dentro de esto, de la figura de comparación, que es una de las que vamos a tratar hoy, y si ustedes se quedan contentos y el maestro me invita, hacemos otra invitación. Si no, está bien. Si no le gustó, yo me humillo y no vuelvo más. Amén. Entonces, Dios te bendiga, Ginger, Sara, Rafael Liendo, Pedro Eusebio, Dios te bendiga más, Jainier Álvarez. Entonces, mis amados, vamos para atrás. Bendito. Un momentico. Entonces, en la figura de comparación puede ser dividida en dos grupos simples. Primero está aquella en que el autor establece una clara comparación, que es lo que se conoce como símiles, ¿verdad? Y en segundo lugar está aquella en la que el autor, ¿verdad?, hace una comparación, pero no la dice directamente. Esto es una metáfora. Y en esto está esta. Apréndase esta. Diga ahí en su casa. Antropomorfismo. Antropomorfismo y antropomatismo, ¿verdad? Son figuras que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en la Biblia
se utiliza, se le da a Dios forma de hombre. Por ejemplo, vio la espalda de Dios y le da también forma a Dios lo que es los sentimientos, y se entristeció Dios. Son cosas que usted tiene que aprender en la palabra. Y dentro de esta figura está el símil. Vamos a ver el símil, que es la comparación por semejanza. Apréndase esto, símil comparison, comparación por semejanza. Está la metáfora, que es comparación por representación, y está esta que quizá no sé si la han oído, la hipocatastasis. Esta es muy interesante y vamos a ver, ¿verdad?, qué significa, que es la comparación por implicación. Estas son las tres figuras de comparación. Recuerde, hay más de 200. Yo tengo 200 aquí, 200 figuras de retórica y 8,000 ejemplos, ¿verdad?, que no lo vamos a tocar. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, el símil se diferencia de la metáfora en que da a entender, número uno, una comparación en vez de indicarla indirectamente. Muy importante. También establece una comparación entre Dios y el hombre. Compara animales y objetos inanimados con el hombre. Y número 4, establece directamente una comparación al utilizar la palabra como y otras similares. Esto es un meollo aquí. Escuche esto. Escuche mi misterio ahora. Los más grandes errores se han utilizado con esta palabra como. Y descendió el Espíritu Santo como paloma. ¿Cómo? Fuego. ¿Cómo? Es una comparación. Está diciendo que fue literal. Y aquí es que muchos cometen un error. Por ejemplo, ella es como. Está dando una comparación. Y cuando usted ve esta palabra como en la Biblia, no está diciendo que es forma literal, es una comparación. ¿Están conmigo? Dime algo, confesora. Amén. Eso es, me gusta. Entonces, Armando, Dios te bendiga. Mónica Castro, shalom, shalom. Entonces, mis amados, vamos a ver unos ejemplos. Pastor, deme ejemplo por la Biblia. Bueno, vamos a ver aquí. Dice Lucas 10. Y he aquí yo os envío como cordero. Ustedes son corderos. Ustedes son humanos. ¿Qué está haciendo aquí? Una comparación. Leonel Alvarado se está gozando esta clase. Leonel, tú me estás motivando. Entonces, está diciendo una comparación. Otra comparación en Marcos. Es como el grano de mostaza. Es una comparación. Usted no es un grano de mostaza. Esto es una comparación. Mateo dice, porque como el relámpago sale del oriente que se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay gente que cree que cuando un rayo suena, Cristo llegó. No, él no va a venir como un rayo. Esto es una comparación, ¿están entendiendo? Esto es una comparación. Entonces, la metáfora, ¿verdad?, es una comparación implícita. Y una comparación es exactamente igual que un símil, excepto que la comparación que se establece es implícita y no manifiesta. Por ejemplo, aquí vemos una comparación, Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y la fuerza es el cuerno en hebreo, ¿verdad? De mi salvación, mi alto refugio. Aquí estás usando una metáfora que está diciendo que Jehová es como una roca, pero no lo dice directamente, no aparece la palabra como, pero está diciendo que Jehová es como la roca y un castillo. Entonces, vamos a seguir viendo la diferencia entre una metáfora y una símil. Vamos a ver la diferencia. ¿Están conmigo? Eso es. Entonces, vamos a ver aquí una diferencia. Bendito. Ahí. Mientras que el símil dice, toda carne es como hierba, la metáfora dice que toda carne es hierba. ¿Entendieron eso? Esa es la diferencia. La símil dice, 1 Pedro 1:24, toda carne es como hierba. Eso es una símil. Pero la metáfora dice que toda carne es hierba. ¿Se dan la diferencia? No ven la palabra como. Entonces, ahí en la Biblia vemos diferencia. Así que el símil se ajusta más al hecho, pero la metáfora apela mejor a la imaginación y el sentimiento. ¿Entendieron esa diferencia? Yo sé que es mucho. En 40 minutos, esto es una carrera, pero si usted logra poder entender esto, hermano, usted va a poder aplicar correctamente las escrituras. Amén.
Entonces, la hipocatastasis, ¿verdad? Es, si decimos eres como una bestia, tenemos un símil. Si decimos eres como una bestia, es un símil, porque estamos usando la palabra como. Si decimos eres una bestia, es una metáfora. Pero si yo digo simplemente bestia, entonces esto es una hipocatastasis. Amén. Entonces esta es la diferencia entre estas tres figuras de retórica. Dios te bendiga, Rafael Liendo, desde Venezuela. Entonces, también está la figura de relación o asociación. Estas son las que cambian un nombre por otro, cambian una parte por el todo o cambian el todo por la parte. Vamos a verlo rapidito. Y dentro de esta tenemos la metonimia, ¿verdad? Un nombre por otro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probarlo. ¿Cómo que yo voy a probar los espíritus? ¿Qué significa eso? ¿Quién me desata? ¿Cómo probar los espíritus? ¿Cómo es eso? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cómo yo voy a probar los espíritus? ¿A qué saben los espíritus? Ustedes están entendiendo la importancia de poder entender correctamente las escrituras. ¿Cómo es eso que yo voy a probar los espíritus? ¿Los espíritus a qué saben? No, esto es una metonimia, ¿verdad? A Moisés y a los profetas, esto Jesús dijo, oigan esto, Jesús dijo en Lucas 16:29, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlo. ¿Cómo que lo oigan si ellos se murieron hace rato? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que a Moisés y a los profetas ellos lo tienen, que lo escuchen. ¿Están conmigo? Quiere decir que Moisés no está, pero está la palabra. Por eso es importante entender la metonimia, que es un nombre por otro. En vez de decir la palabra, la Torah, están diciendo a Moisés y a los profetas que representan, ustedes conocen, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Wow, es mucho, muy interesante. Vamos a ver, wow, tremendo. Entonces, Moisés y los profetas estaban muertos, pero aún ellos podían escucharlo. ¿Cómo? A través de los escritos. Amén. Vamos a ir avanzando. Otros ejemplos del todo por la parte es porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo que separado de Dios nada podéis hacer? Yo conozco mucha gente que han hecho muchas cosas y no tienen a Dios. Pero este verso dice que separado de Dios no podrás hacer nada que beneficie al reino de los cielos. Pero aquí da el todo por la parte. Entiende que todo se da por esta parte. Usted puede hacer muchas cosas sin Dios, pero no va a hacer cosas que edifique o que haga un avance para el reino de Dios. ¿Me entendieron? Dios te bendiga, Ginger Modelo. Entonces, así ustedes van a ver, ¿verdad? Muchos ejemplos ahí de la palabra en cuanto es el todo por la parte. Entonces, tenemos también lo que la sinécdoque, que tenemos muchas figuras más, ¿verdad? Cuando vemos que a Dios se le da, ¿verdad? Algunas personas toman sexo, vemos a Dios, a algunos versículos se da parte, se le da, por ejemplo, la cabeza de Dios, los pies de Dios, el alma de Dios, los ojos de Dios, ¿verdad? Se le da hijo de hombre, se le da la palabra hombre, se le da muchas, ¿verdad? Personificación. Pero es importante que entendamos, y también hay figuras de retórica como es la ironía, sí. Y hay muchas más que cuando usted entiende, usted puede dar una correcta interpretación a la palabra de Dios. Sé que el tiempo avanza, pero quiero dejarlo hasta aquí, 35 minutos, me dieron 40, para ver el chat de un pronto. Sé que la clase está muy interesante, pero yo creo que es la parte introductoria para dejarlo usted con deseo, con hambre, y que vuelvan, ¿verdad?, a darnos la oportunidad. Déjeme ver el chat un segundito. Aquí, vamos a ver el chat y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis amados, recuerden esto. Las grandes catástrofes a nivel mundial se han cometido utilizando incorrectamente las escrituras. Usted no solamente se tiene que enfocar en estudiar la lengua, en aprender hebreo, en aprender griego. No. Si usted entiende las figuras de retórica y aprende, ¿verdad?, lo que es el modismo, el eufemismo, los antropomorfismos, los antropopatismos de Dios,
y entiende todas estas reglas de hermenéutica, exégesis y exégesis, usted va a poder interpretar correctamente las escrituras y va a ser de beneficio, no solamente para el reino de Dios, sino para que la vida vengan a Cristo Jesús, quien es el poder y la sabiduría de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que Dios le bendiga. Gracias, paz y salud. Agradeciendo al distinguido honorable maestro Rafael Núñez Polanco por esta prestigiosa oportunidad de ser parte de esta quinta o sexta semana de este seminario. Shalom, shalom. Les amamos. Amén, Pastor Vargas. Amén, Pastor Vargas. Muchas gracias por la tremenda introducción que usted ha presentado, que es como base para lo que va a suceder esta noche. Ahora viene otro maestro, es el hermano Corporán, un maestro bien preparado. Y después, entonces, yo voy a tomar la última parte al estilo Mariano Rivera cuando era de los Yankees. Pastor Vargas, si está entre la posibilidad de que usted no pueda dar ese material, porque algunos hermanos están pidiendo la vía positiva para mandárselo a ellos. No sé si usted puede decirnos con eso. Amén. Eso es. Ustedes no lo escucharon, pero ya me hizo con la cabeza que está bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Están preparados? Emilio Corporán, ¿dónde está? Emily, ábrele el micrófono a Carlos Corporán, por favor. Carlillo, si no aparece en dos, yo arranco. Sí. Carlos, quítate el mute. Pero no soy yo, porque yo no lo tengo. Ya te lo quité, ya. La culpa al inocente, aleluya. Ministro, aleluya, gloria a Dios santo. Amado, una cosa, maybe yo creo que el error fue mío, porque yo preparé casi la misma clase que el ministro Vargas. ¿Cierto? ¿Usted preparó la misma clase, varón? Corporán, tú estás en mute. Tú estás mute, Corporán. Ahora, me escucha. Sí. Digo, le decía, es la comida, tiene diferente sazón. Ah. Si quiere, usted sabe que, gloria a Dios, pero si usted tiene algo de esos manjares que usted tiene, porque la mía es la hermenéutica y la ciencia. Bueno, prácticamente usted preparó la misma lección. Se parece, no iba a usar tanta figura retórica. Se parece, pero usted sabe que somos de batalla y soldados de guerra. Si quiere, damos para allá y decimos lo que no dijo. Por eso le digo, si usted tiene un manjar, algo así, no voy a entrar. Oh, gloria a Dios. Para no cargarle al pueblo con cosas que ya escucharon, quizás que lo diga de otra forma. Vamos al tema de la noche. ¿Sí? ¿Están ready? Pues seguimos aquí de bateador emergente para cuando se necesite. Ahí estamos, que eso es lo que a mí me agrada. Que sepan que aquí estamos siempre dispuestos. Me van a permitir salir un poquito a buscar mi botella de agua porque la voy a necesitar. ¿Está bien? Y nosotros necesitaremos agua también, y sal y azúcar. Si ya él fue a buscar el agua, tú sabes que sí. Sí. Parece que hubo un error, pero yo preparé la hermenéutica y la ciencia. Entonces, como yo veo que ya él dio en muchos puntos, por eso entonces igual pensaba que es mejor darle otra clase. Igual tengo esa clase ahí para cualquier día. Bueno, pues impartimos, honestamente hablando. Emily, ¿tú me pones mute o me pongo yo? Tú te portas bien, así que tú te puedes poner solito. Aleluya, gloria. Eso sí, yo también, de verdad que sí. ¿Cómo me gusta?
cómo me gustaría poder decirte lo mismo, pero algún día será. No seas Polanco, sal de ese cuerpo. I love you, cuídate mucho. Muy bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero que todos solamente me busquen en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. El libro de Lucas, capítulo 5, verso 27. Mateo 9:9. Lucas 5:27. Espero que puedan tener las suficientes rodillas para lo que le va a pasar hoy. Muy bien, Dios les bendiga. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Dice el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5, verso 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme. Cuando usted lee Mateo capítulo 9, que se encuentra el llamado, oiga bien, el llamado de Jesús a Mateo, y lee en el capítulo 5 del libro de Lucas, donde usted encuentra el mismo pasaje repetido en Lucas, pero en Mateo se llama por su mismo nombre, Mateo. O sea, es interesante. Mateo está escribiendo, y entonces regresa al capítulo 9. Aquí está. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo se está relatando el mismo lo que está pasando, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Al parecer, si usted pone mucha atención, usted va a pensar en ese momento que quien está escribiendo no es Mateo, sino otra persona. Pero la clase de hoy, esta clase, después de escuchar lo que significan los modismos, lo que significan los eufemismos, lo que significan la figura de retórica que explicó el pastor Vargas, ahora usted se va a enfrentar a una aplicación. Pero hay una aplicación que yo le voy a enseñar que quizás va a revolucionar su forma de preparar el material, su forma de preparar, su forma de buscar la información. Lo primero es que en Mateo el escritor se llama por su propio nombre, Mateo, pero Lucas lo identifica como Leví. Aquí el problema es que Leví es el nombre del escritor en hebreo y Mateo es el nombre del escritor en latín, en romano. ¿Por qué él tenía este nombre? Bueno, Mateo era un empleado de un hombre llamado Zaqueo. Sígame, por favor. Si usted entiende a Mateo, va a entender el libro completo en 60 segundos. Mateo era un empleado de un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era el responsable de una región ante el Imperio Romano para cobrar los impuestos. ¿Qué hacía este hombre? Como era una región que tenía varios distritos, entonces él nombraba a personas en cada uno de esos distritos. El Imperio Romano, que estaba gobernando la Jerusalén de su tiempo, no colocaba como colector de impuestos en la ciudad de Jerusalén nunca a un romano. Siempre era a uno de la misma raza, de su mismo pueblo, para evitar conflicto con este pueblo que era exigente en las cuestiones de sus leyes. Así que Zaqueo es el responsable de una región, y siendo el responsable de una región, le da la oportunidad a Mateo, a Leví, que sea su colector de impuestos
en una ciudad llamada Capernaum. En esta ciudad había un puerto importante que hacía conexión con todas las ciudades de Decápolis que se encontraban y que aún se encuentran la ruina de ella alrededor del mar de Galilea. El mar de Galilea, 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, su parte más baja 5 metros y su parte más profunda 70 metros. Esa era la vida del pueblo de Israel. Ahora, cada persona que era nombrado por el Imperio Romano para colectar impuestos, esta persona se convertía desde su nombramiento en ser una persona rechazada, en ser una persona odiada, en ser una persona que nadie quería compartir un vaso de agua con ella. Así que este era el caso de ¿quién? De Mateo. Nadie de los hebreos quiere saber de Mateo, porque Mateo está en una posición para cobrarle los impuestos a sus mismos hermanos. Había otro problema fuerte sobre esto, y era que los colectores de impuestos tenían que pagarle el impuesto al imperio, pero lo hacían a través de ¿quién? Del jefe de ellos. Pero para ellos poder sobrevivir, ellos entonces lo que hacían eran que tomaban el dinero de los contribuyentes y le cogían de más. O sea, tomaban extra para ellos poder enriquecerse. Así que todos los colectores de impuestos eran siempre poderosamente ricos por lo que les robaban a las personas. Ahora, siendo Mateo un hombre odiado, rechazado por su propio pueblo, un día llegó Jesús, después de haber llamado a Juan, a Pedro, a Andrés, a Bartolomé, llega en una barca al puerto de Capernaum, y cuando desembarcan encontraron en el banco de los tributos, en el banco de los impuestos, al gran Mateo. Y Jesús entonces le hace el llamado y le dice: ven y sígueme. Y el texto sagrado dice que Mateo abandonó su lugar de trabajo y siguió a Jesús. Quizá ahora usted va a entender por qué razón un día Zaqueo quería conocer a Jesús, porque no era fácil que un hombre con la posición de Mateo abandonara su trabajo sin decirle al jefe que buscara un reemplazo. Él abandonó el banco de los impuestos, él se fue, él no dio una carta de renuncia, no llamó tampoco a su jefe para decirle que se iba. Jesús lo llamó y él abandonó todo y se fue. Ahora, siendo Mateo un hombre odiado por el pueblo de Israel, por su pueblo, ahora viene Mateo y cambia de trabajo y se embarca a caminar con un maestro, que este maestro tenía un problema aún mayor que el que tenía Mateo, porque este maestro era amado por el pueblo, pero odiado por los líderes religiosos. O sea, los líderes religiosos no querían saber nada de Jesús. ¿Por qué? Porque mientras ellos tenían el poder, antes de aparecer Juan el Bautista, antes de aparecer Jesús, cuando aparece Juan el Bautista y cuando aparece Jesús, el poder que ellos tenían fue cuestionado. El poder que ellos tenían fue menguado. Ya no eran ellos los que tenían el poder, ya no eran ellos los que daban órdenes, ya no eran ellos los que interpretaban. Habían otros hombres ahora, aparte de ellos, que no eran ni de su grupo, no se vestían iguales, no caminaban como ellos, no adoraban como ellos, no hacían la cosa como ellos. Pero esta persona, sin pertenecer al círculo de nosotros, ahora hay mucho pueblo que lo está siguiendo, hay mucho pueblo que está caminando detrás de ellos. Así que si Mateo era odiado porque cobraba impuestos, el jefe de Mateo ahora es odiado porque, según los fariseos, según los responsables de la religión, según los saduceos y según la gente que manejaba en el templo, este maestro que ahora está siguiendo a Mateo era que un hombre que corrompía la ley, que corrompía los mandamientos, que violaba el sábado, que violaba la tradición de los ancianos, según la interpretación de ellos. Ahora, el hombre que era odiado por su pueblo,
ahora está caminando con un hombre que tampoco es bien visto ante la religión. Llega el tiempo, Jesús muere ajusticiado por los mismos judíos y Jesús resucita y no sabemos cómo ni cuándo Mateo recibe la orden. Mateo se prepara para escribir una biografía de su maestro. Pero lo importante que yo quiero que usted entienda aquí, que Mateo ahora, el hombre que era odiado por los judíos, el hombre que ahora no estaba conforme con lo que hicieron los judíos, ahora el hombre le va a cobrar a los judíos y le va a enrostrar en la cara a los judíos a través de un escrito, a través de un libro, todo lo mal que hicieron los judíos. El libro de Mateo es una respuesta a la conducta antibíblica, la conducta antihumana que tenían los fariseos, los saduceos ante el propio Mateo. Mateo ahora se da cuenta que él caminó con el verdadero Mesías. Mateo sabe que el Mesías, que el hombre que ellos mataron era el Mesías. Ahora lo que va a hacer Mateo es que le va a escribir una carta a ellos, le va a escribir un libro a ellos, y cada partícula de ese libro va a ser una memoria de que ellos fueron unos criminales, que fueron unos asesinos y que ellos mataron al Mesías que ellos estaban esperando. Para Mateo iniciar su evangelio, para Mateo comenzar a abusar de estas personas, Mateo se valió de ese texto que aparece en el libro de Mateo capítulo 11, verso 17, donde Jesús le dice a los discípulos: si ustedes quieren recibirlo, ese Juan el Bautista es el Elías que había de venir. El pueblo de Israel sabía, el pueblo de Israel creía que, según lo había explicado Isaías capítulo 40, verso 3, Malaquías capítulo 4, verso 5, ellos creían que antes que llegara el Mesías iba a llegar un hombre llamado Elías. Antes que viniera el Mesías tenía que aparecer ¿quién? Elías. Entonces Mateo se ha dado cuenta de una información importante, y es que el ministerio de Elías no tenía que venir, porque quien vino fue Juan el Bautista y cumplió el papel de Elías. Entonces lo que hace el señor Mateo es que toma el capítulo 3 de Mateo, los 17 versos, le va a presentar a los judíos que ellos son unos criminales, que son unos asesinos y que ellos mataron al Mesías. Pero para hacerlo, toma 17 versos. De estos 17 versos, Dios mío, yo no me estoy mirando, ¿qué está pasando aquí? De estos 17 versos, 12 se lo dedica solamente a Elías y Juan el Bautista. Pero al final, los últimos 5 versos se lo dedica entonces a Jesús. Observemos lo que quiere hacer ahora Mateo. Mateo sabe que si ellos creían que iba a llegar un Elías antes que el Mesías, para él poder presentar al Mesías, él no presenta, él presenta al precursor. Él presenta a quién? Al Elías que había de venir. Pero él sabe que no era el Elías físicamente, sino que vino quién? Juan el Bautista en la persona de Elías. Pero Mateo se ha dado cuenta también que los judíos aceptaron a Juan el Bautista como profeta. Ellos sabían, los judíos creían que Juan el Bautista era un profeta. No, lo que dice Mateo es, si ellos saben, si ellos creen, si ellos aceptaron que Juan el Bautista era un profeta, lo que me toca a mí solamente es mostrarle a ellos que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y si ellos aceptan que Juan era un profeta, van a aceptar que Juan era Elías, entonces se van a dar cuenta que ellos asesinaron al verdadero Mesías. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el gran Mateo, para vengarse de lo que le hicieron a su maestro, le va a escribir a ellos, y oiga cómo inicia el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea.
O sea, lo que quiere hacer Mateo es presentar a Jesús. La intención primaria de Mateo es presentar a Jesús, pero él no presenta a Jesús, él quiere presentar a Elías, él quiere presentar a Juan el Bautista. Dos personajes en uno. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Los fariseos no lo saben, los saduceos no lo saben, pero Jesús se lo dijo a ellos. Así que él ahora va a hacer todo lo posible para presentarle a Juan el Bautista en la persona de Elías. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que ellos asesinaron al Mesías. Vamos a ver ahora lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino del cielo se ha acercado. O sea, le está llamando a que a un arrepentimiento y le dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el verso 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Mírenlo ahí. Él quiere que ellos entiendan que Juan el Bautista era ¿quién? Era Elías. Él lo está conectando con la profecía del que decía que Elías tenía que venir. Él no cita a Malaquías, pero citó a Isaías. ¿Por qué él no cita a Malaquías y cita mejor a Isaías? Porque Isaías era el profeta más leído dentro del pueblo de Israel. Todos creían en las profecías de Isaías. Él no se preocupó en ir a Malaquías, que Malaquías habla por nombre y apellido. No, él fue a Isaías porque él sabe que esa profecía era leída por lo menos 4 veces al año en la sinagoga, en un año 4 veces en el día del reposo. Ahora, él dice, el verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. Si yo le pregunto, déjeme ver, Emily, ¿está preparada? Emily, ¿está preparada? Prepárame que te voy a pedir que abra un micrófono, Ábrele el micrófono a estos reyes, por favor, a estos reyes. Ya voy. Fuego. Estoy prendido hoy. Sigue cerrado el micrófono de Héctor. ¿Qué te interesa tú saber cuál era la ropa que tenía Elías puesto? Que tenía Juan el Bautista. ¿Para qué? Bueno, si Juan Bautista se encontraba en el desierto, asumo y entiendo yo que la ropa de pelo de camello era para cubrirle del tiempo en que se encontraba Juan Bautista. Inclusive el pelo de camello le ayudaba para cubrirlo del frío de la noche y del caliente por el día, porque el desierto era caliente de día y de noche muy frío. Eso es lo que yo entiendo. Me corrige, maestro. Excelente. Pero si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, vamos a encontrar que el profeta Elías usaba la misma vestimenta que Juan el Bautista, y como lo que él quiere es conectar a Juan el Bautista con Elías, él entonces le explica a sus lectores la forma como vestía Juan el Bautista para que hagan la conexión directa ¿con quién? Con el Elías que había de venir. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la intención de él, conectar a Juan el Bautista con Elías. Por eso ahora dice la forma como... Aleluya. Pero él dice algo más. Dice, y su comida era langosta y miel silvestre. Langosta y miel silvestre. Cuando la Biblia se refiere primeramente a langosta, hay 3 posiciones de interpretación. 3. La primera, que se refería a langosta de la que a usted le gusta comer, que usted se deleita comprando un plato que es extremadamente caro. Pero la misma Biblia prohíbe que el judío coma langosta. Así que la primera versión está totalmente desconectada. No podía ser la langosta que usted y yo no comemos porque ellos no la consumían. La segunda, y no menos importante, es que hay un tipo de langosta que pasa por una especie de una metamorfosis. Primero, antes, cuando nace, es un gusano, una oruga. Después de una oruga, le salen unos toconcitos como pequeña ala, y en vez entonces de ser una oruga, se convierte en un revoltón. Comienza a dar vuelta. Esa vuelta que da es para fortalecer los toconcitos de la ala. Mientras él está dando vuelta, entonces llega a la tercera etapa, que se llama la etapa del saltón, el saltón.
y por último, después del saltón, se convierte en lo que es la langota. Ahora, en estas 4 fases de la langota, los árabes toman la langota en su tercera etapa, porque es cuando la pueden atrapar. Las 2 primeras son muy tiernas y no le interesa, pero la tercera etapa ellos la pueden atrapar. Ellos entonces la procesan, le quitan las patas, le quitan las alas, la ponen a secar, y después que la ponen a secar, entonces la cocen y hacen tremendo manjar de este tipo de langota, y los árabes se la comen. ¿Cuál es el problema de que es posible que Juan el Bautista consumiera este tipo de langota? No hay ningún problema. El problema está que ese tipo de langota solamente está como aproximadamente entre 60 a 75 días al año es que usted lo puede conseguir. Así que usted no solamente va a consumir por 2 meses y medio. Es decir, que tenemos que buscar otra explicación. La tercera explicación, y no menos importante, es que en la parte sur, de la Palestina, lo que es la frontera entre Jordania y el Mar Muerto, hay una gran cantidad de un árbol que se llama el árbol de acacia blanco. Acacia blanco. Este árbol le llaman 2 nombres, le llaman el algarrobo, y le llaman también el árbol de langosta. Árbol de langosta es cuando habla de acacia blanco, árbol de langosta, y el algarrobo se está refiriendo al mismo árbol. ¿Qué es el algarrobo? Los que son de campo, lo que conocen de lo que es la siembra, ellos hay un producto que se llama haba. La haba es una habichuela más grande, una habichuela más gigante que las regulares. Esta, si usted toma una haba de esta y la multiplica por 3, usted va a entender entonces que la haba a la cual se refiere la Biblia no tiene nada que ver con Sudamérica, no tiene nada que ver con Centroamérica, es un producto exclusivo de Medio Oriente. No tiene nada que ver con la algarroba que conocemos nosotros, que se le echa a los cerdos. No tiene nada que ver. Cuando usted escucha en el capítulo 15 del libro de Lucas, de la historia del hijo pródigo, él dice una palabra clave. Él dice que él deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos. Usted entonces te tiene que preguntar si este hombre era el administrador, si este hombre era quien daba la comida, este hombre era el responsable de alimentar a los cerdos, porque él tiene que decir que él deseaba llenar su vientre de la comida que le daban a los cerdos cuando tú eres el propio administrador. No, espérate. Es que la algarroba se producía, se sacaba, se tomaban la vaina de algarroba, se le sacaba el producto de adentro y la baqueta se le echaba a los cerdos. Él no quiere comer la baqueta de la algarroba, él quiere comer el producto que produce la algarroba, que específicamente se hacían 7 productos comestibles, 7 productos comestibles de la algarroba. Eso es lo que el muchacho quiere. Él no quiere comer otra cosa. Ahora, cuando usted va al pueblo de Israel y usted lo llevan al Monte Carmelo, en el Monte Carmelo, al lado donde está la estatua del profeta Elías, con una espada levantada y un falso profeta pisándole la cabeza, en ese lugar, todo ese monte que usted puede mirar cuando está frente al oeste, puede mirar todo el valle de Jerez, el valle de Armagedón. Esto está lleno de esta mata, está lleno de este árbol. Y los guías turísticos le invitan a usted a comer de ese árbol. Así que la langota que consumía Juan el Bautista está en toda esa área y usted la puede comer el año entero. Así que es mucho más consistente con la Biblia que lo que él comía no era langota de mar, no era la langota que comen los árboles, que se comen a los árboles, sino el árbol de langota. ¿Y qué era la miel? La miel no tiene nada que ver con miel de abeja. Hello, agua. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 8, están los 7 productos que Dios le prometió al pueblo de Israel que iban a cosechar cuando llegaran a la tierra prometida. 7 productos. Y entre esos productos está la viña y está el dátil. El dátil
cuando usted pone en su Google, que es el maestro de usted, de muchos de los que estamos aquí, usted pone dátil, usted va a encontrar una palma alta con mucho fruto. Es como una palmera. Entre Jordania e Israel hay mucha tarea de tierra sembrada desde la parte este hasta la ladera de lo que es la fortaleza de Masada. Usted va a encontrar todo eso sembrado y de ahí se producen millones de toneladas métricas por año de este producto. Entonces, lo que los judíos le llamaban miel silvestre era el dátil. Cuando la Biblia se refiere a miel solamente, entonces se refiere a miel de abeja. Pero cuando dice miel silvestre, se está refiriendo al árbol. Entonces Juan el Bautista consumía ¿qué? Estos dos productos. Pero dice el verso 5 que venía a él, a quien, a Juan, que estaba del otro lado. De hecho, un dato importante, Juan no estaba en el área de Israel, Juan estaba en el área de Jordania, del otro lado del río. Entonces dice que venían a él todo lo de Jerusalén. Es importante, los maestros y los evangelistas ahora estamos buscando los grandes lugares para predicar a la gente, pero ese fue un lugar donde no había nadie, para encontrar la necesidad y vinieran ellos a él. Dice que vinieron de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán. Y dice entonces, ponga atención al verso 5, dice entonces que ellos eran bautizados y confesando su pecado. Bautizado y confesando su pecado. Eso dice el bendito verso 5 de el libro de Mateo capítulo 3. Dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando su pecado. Ponga atención. ¿Por qué razón Juan el Bautista tiene que ir a ese lugar a bautizar gente? Si Juan no era sacerdote, si Juan no tenía un nombre, si Juan no era nada. No, es que en el libro de Juan, capítulo 1, versos 32 y 33, anótelo, dice la Biblia que Juan dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, al que tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Juan el Bautista viene y se le presenta Juan Carlos Uribe para ser bautizado. Y Juan el Bautista lo agarra, lo mete en el agua y mira para el cielo. Vino el neto para ser bautizado, confiesa su pecado, lo agarra, lo mete en el agua y mira para el cielo. Cada vez que Juan uno miraba para el cielo, porque la clave era que el cielo le iba a decir a Juan quién era el Mesías prometido que había llegado. Así que Juan está bautizando a todo el que se arrepiente. Vengan todos, porque lo que Juan quiere es que el cielo se abra y mande una paloma para Juan entonces decir, este es el hombre que estábamos esperando. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Esto se pone ahora mejor. Mientras que Juan tiene una gran multitud frente a él que quieren confesar, que se quieren bautizar, Juan observa que dentro de ese grupo hay una gente que visten elegantemente, hay una gente que están aparte, hay una gente que no se acercan, hay una gente que están como espectadores, no vinieron a bautizarse, no vinieron a confesar. Entonces Juan para el grupo que está arrepentido y viene entonces y enfrenta a aquellos que fueron a cuestionar lo que él estaba haciendo. Entonces Juan le dice, generación de víbora. Lea el verso 6. Oiga bien, el verso 6 dice, óigame bien, el verso 6 dice, viendo Juan que muchos fariseos y saduceos vinieron a su bautismo, le decía, generación de víbora. ¿Por qué le dice generación de víbora? Porque este grupo de personas no vino a él con la motivación que vinieron los primeros, sino que ellos están ahí porque su castillo, porque su poder, porque su autoridad estaba siendo cuestionada. Ellos llegaron a ese lugar porque ellos encontraron
que este hombre tenía más arrastre que ellos y que este hombre estaba arrastrando la multitud hacia él. Entonces Juan viene y cuando lo observa a ellos, le dice: generación de víbora, ¿quién lo ha enseñado a usted a huir de la ira venidera? Y oiga bien lo que dice. Y no piensen dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Óigame bien, ninguno de los fariseos, ninguno de los saduceos había dicho esa palabra. Nadie la había dicho. ¿Qué sucede? Que mientras ellos están ahí, ellos están cuestionando lo que Juan está haciendo. Ellos están cuestionando lo que Juan está practicando. Entonces ellos dicen: nosotros no tenemos que confesar pecado, no tenemos que arrepentirnos de nada, porque nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces entra lo que se, alabado sea el nombre de Jesús, entra algo que pasó en el capítulo 1 de Lucas, porque Juan el Bautista fue el primer hombre. Atención aquí, anote esto, por favor, anótelo. Juan el Bautista fue el primer hombre en el Antiguo Testamento que fue lleno del Espíritu Santo, no temporalmente, fue lleno estáticamente para que se quedara en él, pero esa llenura fue antes de que él naciera. Fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ahora, cuando los fariseos están cuestionando en su mente, el Espíritu Santo en Juan, alabado sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que está en Juan descubre, con palabras de ciencia, entra a la mente de ellos y le dice a ellos: ustedes están pensando esto, pero yo quiero decirle a ustedes que Dios puede levantar hijos a un Abraham de esta piedra. Ponga atención a esta parte que también es importante. Usted sea tranquilo. Usted sea tranquilo, que usted no es Habacuc hoy. Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Ponga atención. Abraham tenía 86 años y Dios le dio a Ismael. 99 años y le dio a Isaac. 148 a 49 años y le dio 6 hijos de estatura. Esa es la razón por la cual él le dice: Abraham está, dice un texto que Abraham estaba como viejo, que Abraham estaba como muerto. Esta palabra como muerto usted tiene que interpretarla, que se está refiriendo a que su fuerza viril ya no le respondía. Pero ¿qué sucede? Un encuentro con él, con el Eterno, y el Eterno le dio nueva energía. Y después que se muere la señora Sara y él la entierra, él se casa con Setura y le engendró 6 hijos más a Setura. Por eso es que él le dice: Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora viene lo bueno, ahora viene lo que yo quiero que usted, déjeme ver, tengo tiempo todavía. Alabado sea el nombre de Dios. Mire ahora lo que pasa. Le dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Usted como campesino, como hombre de campo, tiene que saber qué significa una hacha a la raíz. O sea, una hacha a la raíz es diferente a una hacha en el árbol. A la raíz, cuando se habla de raíz, es que te van a sacar, es que te van a eliminar. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, ponga atención, no es que los fariseos y los saduceos no daban fruto, ellos daban fruto, pero los frutos no eran buenos. Usted tiene un campo de mango y usted tiene 100 matas de mango. Vamos, no, limón. Usted tiene 100 matas de limón verde. Pero ¿qué pasa? Que de esas 100 matas hay 2 matas que dan los limones bonitos, igual que los demás, pero cuando usted lo exprime no tienen agrio. Entonces esa mata de limón no da buen fruto. Al no dar buen fruto, usted lo que hace es que quita la mata y siembra una nueva. Entonces Juan le dice a ellos: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ponga atención. Cortado y echado al fuego. Es decir, tu posición va a ser reemplazada, pero tú vas a ser eliminado. Porque cuando se pone un árbol en el fuego, el próximo paso es la eliminación total. Entonces, el gran Juan el Bautista llega al verso 11, donde está la manzana de la discordia del movimiento pentecostal tradicional, y le dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de los pecados, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de encolvado desatar la correa de sus zapatos. Vamos a pararlo aquí.
los grandes señores, los grandes hacendados que tenían dinero, estas personas usaban muchos esclavos, pero habían 2 esclavos en específico. El primer esclavo era el que recibía a su señor en la puerta. Cuando su señor se sentaba en una banca que había en la puerta, este esclavo entonces se encorvaba y le desataba la correa de su zapato y se desaparecía. Este esclavo no era un esclavo de honra, era un esclavo de lo peor que había en la hacienda. Pero segundo después que él quitaba la sandalia, aparecía entonces el otro esclavo que estaba ahí alrededor de él, y este esclavo entonces se sentaba frente a su amo. El amo metía su pie dentro de un recipiente con agua. Este esclavo le lavaba los pies a su señor, le tocaba la carne, era un hombre de confianza. Después de lavarle los pies, entonces se lo secaba, y el amo tenía una gran relación con este esclavo. Así que habían 2 esclavos, pero Juan el Bautista llega al nivel y dice: yo no soy digno de encorvado desatar la correa de sus zapatos. Juan el Bautista dijo: yo soy demasiado bajo, yo soy lo último de lo último de lo último para yo acercarme a él. Él le dice a ellos: ustedes conmigo pueden inventar, porque lo único que yo puedo hacer es bautizar en agua, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted como pentecostal no se me alarme ahora. Gramática y lectura. Gramática y lectura. Aquí viene. Espíritu Santo de fuego. El fuego está en el Espíritu. Espíritu Santo con fuego. El fuego sigue en el Espíritu. Espíritu Santo y es una separación de 2 cosas sin tener que unirla. La Y separa 2 eventos. Espíritu Santo para los que se arrepintieron y fueron bautizados. Y fuego para los fariseos y los saduceos que no se arrepentían. Fuego para ellos, porque esa conversación es con ellos. Esa conversación no es con los que se arrepintieron. Esa conversación es con ellos, es con los fariseos, es con los saduceos. Le está diciendo: el que viene tras mí tiene tanto poder que puede bautizar con Espíritu Santo al que se arrepiente y con fuego para ustedes por no arrepentirse. Cuando yo vine a los pies del Señor, lo que me enseñaron fue que yo iba a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cantaban un coro muy poderoso. Y yo siento un fuego que me está quemando, que me está quemando. Señores, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El fuego al cual se refiere Juan el Bautista, usted tiene que tomarlo desde el contexto de la narrativa. La narración en el verso 10 dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hacha, árboles, fuego, leña, quemado. O sea, él está separando 2 eventos: el bautismo del cristiano y el bautismo por la cual va a pasar los inconversos. Varón, ¿y los inconversos van a ser bautizados? Sí, en el fuego. Léase Mateo capítulo 25, verso 41. Léase también el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 13, 14 y 15. Ahí usted va a encontrar a qué fuego se refiere. Pero no se vaya al espejo. Usted tiene ahora que entender qué es lo que yo le voy a explicar. Dice el verso 12: el aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Es una pieza que le ponen 2 maderas, es de cuero, le ponen un orificio. Por ese orificio, cuando usted aprieta, ¿sale qué? Sale el aire frente a donde está la leña, a donde está el fuego, va que avivando el fuego, va avivando el fuego y las llamas siguen prendidas. Pero esa misma pieza se usa cuando se está colectando el trigo. Cuando se está colectando el trigo, se hace una tarima de 72 pies de alto, se sube una persona con un saco y el otro está al lado, siempre ponen un niño. El niño está con el aventador en la mano, el otro está tirando el trigo y él está soplando. Cuando asopla frente al trigo que está cayendo, la paja y el trigo son separadas. La paja cae en un lado y el trigo cae en otro lado. Entonces el trigo es recogido en el granero, pero dice que la paja es recogida y llevada al fuego que nunca se apaga. Estoy ahora en Mateo capítulo 3, verso 12.
Entonces, ahí usted tiene que ver que el verso 10, el verso 11 y el verso 12 es una conexión impresionante. ¿Para qué? Para darle a entender a los fariseos, a los saduceos, que si ellos no se arrepienten y cambian de posición, van a ir al fuego eterno. Pero me sorprende lo que sucede ahora. Lo que sucede ahora es que en el verso 13 dice la Biblia que vino Jesús de Galilea al bautismo de Juan. Y cuando Juan lo ve, Juan se le opuso. Ahora, ¿por qué Juan se le opuso? Es que en Juan capítulo 1, Juan dice, yo no le conocía, pero el que me vio a bautizar me dijo, el que tú veas que descienda el Espíritu Santo, como paloma, ese es. Ahora, Juan conocía a Jesús, eran primo hermano. Juan conocía a Jesús. Lo que Juan no conocía era el Mesías. Porque el Mesías estaba en Jesús sin la manifestación todavía. Así que Juan conoce a su primo, pero no conoce al Mesías. Ahora, ¿qué sucede? Pues cuando viene Jesús, el primo de Juan, el Espíritu Santo que está en Juan, oiga bien, el Espíritu Santo que está en Juan, le revela a Juan que ese primo de él, ese Jesús que viene, es el Mesías. Entonces dice el texto sagrado que Juan se le oponía y le dijo, no, espérate un momento, ya yo sé quién tú eres. Yo debo ser bautizado por ti, no tú que venga a mí. Entonces es el momento que Jesús recurre a lo más poderoso que hay y le dice, deja para que toda ley se cumpla. Ponga atención. Deja para que toda justicia se cumpla. Estoy en el verso 15. Cuando la Biblia habla de justicia, nunca se está refiriendo a ley. No había una ley que decía que Jesús tenía. No hay una ley. ¿Qué es la justicia? La justicia es la interpretación de la ley. Usted puede cometer un gran error y ir frente al juez y el juez lo puede descartar a usted. El juez lo puede dar libre a usted porque no es solamente que usted cometió el error, porque el juez va a interpretar la razón por la cual usted cometió el error. Entonces Jesús ahora está frente a Juan y Jesús lo que le dice a Juan, yo soy quien interpreto lo que tú me estás diciendo. No me diga a mí, no me diga a mí que yo tengo que ser, que tú tienes que ser bautizado por mí. Yo soy el que sé lo que tú tienes que hacer. Entonces dice el texto sagrado que Juan metió a Jesús en el agua y cuando lo metió en el agua, hizo la misma acción que siempre hacía, mira para arriba, ya está seguro que ese es, y el cielo se abre y una paloma desciende y posa sobre Jesús. Entonces se abre el cielo y cuando se abre el cielo, una voz viene del cielo y le dice a Juan, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. No hay duda aquí de que ya Juan sabe quién es Jesús. Ahora, si Jesús no tenía pecado, póngame atención ahora, señora Coco, póngame atención ahora, Onelia, póngame atención, Pastor Saya. Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué entonces Jesús tiene que bautizarse? La razón es simple. En ese momento de la historia, Juan el Bautista está cumpliendo con una señal que se le dio, pero había algo detrás de eso mucho más poderoso y más oculto, y es que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abía, siendo hijo de Zacarías de la orden de Abía, a Zacarías lo habían matado cuando era pequeño. Entonces Juan el Bautista se fue a vivir con unos familiares a la aldea de los Esenios, siendo Juan el Bautista de la línea directa sacerdotal de la casa de Aarón. Le tocaba por orden el sacerdocio que le correspondía a su papá, y como a ese sacerdocio y él no lo estaba ejerciendo, entonces llegó su primo hermano y frente a él le va a traspasar el sacerdocio. ¿Qué decía la ley para hacer el traspaso del sacerdocio? Era que primero había que anunciárselo a la congregación que iba usted a dejar el sacerdocio y que se lo iba a dar a su familiar. Segundo, usted tenía que bañarlo. Y tercero, tenía que ungirlo. Maestro Polanco, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? En el capítulo 8 del libro de Levítico. Capítulo 8, verso 5. Dice que Dios le dijo a Moisés, anúnciale al pueblo, trae a los hijos de Aarón, báñalo, y después dice que fue ungido en el verso 12. Es decir, que Juan mete a Jesús en el agua, lo bañó, el Espíritu Santo lo ungió,
y el Padre lo anunció. No era un simple bautismo en agua lo que estaba pasando, porque en agua era para arrepentimiento de pecado y Jesús no tenía pecado. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. En ese momento, aunque todo el mundo que se está haciendo un bautismo, lo que estaba sucediendo era que un primo le estaba traspasando su sacerdocio que le correspondía a él, a su primo hermano llamado Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que terminar con el sacerdocio levítico. Tiene que terminar con el sacerdocio levítico. Y para terminar con el sacerdocio levítico, como siendo él el último en la línea, aquí voy a terminar, el último en la línea. La Biblia certifica en el libro de Levítico que los sacerdotes no pueden ser reyes, ni un rey sacerdote. Entonces, Jesús ahora viene de la casa de José, de la casa de David, le corresponde por su padre David, su padre adoptivo, su padre de crianza. Pero ahora viene y toma el sacerdocio de su hijo, de su primo, y le da conclusión al sacerdocio levítico. Entonces, la Biblia rectifica y dice que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey y sacerdote de una ciudad llamada Salem. ¿Y cuál fue la ciudad llamada? La ciudad llamada Salem no es más que la misma Jerusalén. Así que Jesús viene y toma el sacerdocio de antes de la ley, porque el sacerdocio antes de la ley se podía ser rey y sacerdote. En el sacerdocio levítico nada más se podía ser sacerdote y no rey. Esa es la razón por la cual el libro de Hebreo certifica que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. No era que era como Melquisedec, no. Según el orden de Melquisedec, porque según el orden de Melquisedec, él podía ostentar las dos posiciones que hoy tiene. Jesús, el Mesías, es nuestro rey y nuestro sacerdote. Jesús es nuestro rey y nuestro sacerdote. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué traté de enseñarle a usted hoy? Traté de enseñarle a usted hoy que es importante que usted siempre investigue quién es el escritor para usted poder entender todas las escrituras. Si usted entiende cuál era la posición de Mateo, qué hacía Mateo, cómo trataban a Mateo, usted va a entender entonces por qué bendita razón es que Mateo en cada uno de los versículos, en cada uno de los capítulos, está tratando de que los judíos que mataron a Jesús se sientan culpables de lo que hicieron. Todo lo que hace el libro de Mateo es mostrarle a ellos que ellos fueron asesinos, que ellos fueron criminales y que ellos rechazaron al Mesías prometido. Le mostró que primero venía el precursor, Elías, y después de Elías, el Mesías. Y que vino Elías y ellos aceptaron a Juan el Bautista como profeta. Pero aceptaron ¿a quién? Al verdadero Mesías. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. Ya, se terminó. Ya. Se terminó. Tengo un mensaje aquí, pero yo no puedo. Emily. Profesor, ¿cómo quiere? Ya tengo a Johnny Concepción desde las 6, levantó la mano de las 7 de la noche. Solamente le voy a dar media hora, porque a las 9 tengo otra clase privada con una iglesia, así que tenemos media hora para interactuar. Recuerden, la próxima semana es la última lección. La última lección vamos a tener a 2 obispos de grande renombre en el mundo que van a estar exponiendo junto conmigo. Y uno de los que va a exponer es el doctor Gitín Bermúdez, presidente de Radio Visión Cristiana. Va a estar con nosotros sellando este seminario. Usted tiene que preparar su copa porque lo que viene es fuerte. Bendiciones. Emily, adelante. Ok. Johnny Concepción, ¿puede hablar? Uf. 30 segundos solamente cada persona. Johnny Concepción, parece que no está escuchando, no está ahí. Seguimos con Luzbel. Luzbel Lapos. Tampoco.
Wander Medina. Amén, amén, estoy aquí, Dios le bendiga. Ok. Palabra, me estoy gozando y estoy aprendiendo, estoy reaprendiendo otra vez porque como que había aprendido mal y me gozo y estaré aquí hasta que me haga una maestra como el pastor Polanco. Aleluya. Wander Medina. Wander Medina. Wander Medina 1. Shalom, shalom. Tiene que estar preparado cuando le den su nombre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Dios le bendiga mucho, maestro. Dios le bendiga a todos. Amén, amén, amén. Quiero hacer una aclaración a unos cuantos que están comentando. Cuando usted dijo de la paloma, ellos entendieron que fue que Juan vio una paloma, se entendió mal. No, Juan no vio una paloma. Lo que ahí se refiere es un símil como paloma, porque lo que Juan está viendo es algo desconocido y lo interpreta como una paloma. Pero en realidad todos sabemos que no vio una paloma. Amén. Usted tomó con mucha honra la clase del pastor Vargas. La clase del pastor Vargas le explicó lo que era un símil. Por eso tiramos primeramente esa clase de interpretación y después vengo yo con lo que es la aplicación. Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Punto. Muy buena aclaración, hermano Wander. Muy buena. Pastor Jairo Enríquez. Y después sigue José Familia. Lleva siempre. Bendiciones, bendiciones. Desde acá de República Dominicana, Capotillo específicamente. Amén. Amén. De verdad es una bendición esta clase. Amén. Bendigo la vida del pastor Rafael Vázquez. Decido con estos materiales. Bendición, amado. Excelente. Hijo. José Familia. Amén. Es Nilda Jackson, pero como soy la esposa, pues usamos el mismo chat. La pregunta es que yo escuché que él dijo que la próxima semana es la última clase. Yo tenía entendido que eran 8 semanas. No. Son 6 semanas. Son 6 semanas. Entonces, que inventes otro cursito después de la semana que viene. Voy a hacer yo los viernes a las 7 de la noche. Le vamos a anunciar algo, no se preocupe. Amén, gloria a Dios. Gracias, gracias. Bendiciones, Gracias. Next. Juan Escobar. Menciónale el otro. Luego de Juan Escobar viene Karin Esther González. Juan, te escucho. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Mire, hay una gran controversia en todo esto. Acá lo toman como algo muy simbólico la paloma. Y ahorita que estaba viendo esta clase del profesor Rafael, podemos tomar en cuenta que tiene mucha controversia a veces al analizar y pensar y decir las cosas. Y ahorita nuevamente, gracias a Dios que estoy participando en esto, se me ha abierto un poco más esa capacidad de ver lo que usted está expresando hacia nosotros. Muy buena enseñanza, tremendo que estoy robando mi vida. Amén. Bendiciones. Voy a explicar lo de la paloma de nuevo. Primero, el Espíritu Santo no se puede ver. Es un espíritu. No tiene forma. Al no tener forma, el Eterno le dice a Juan el Bautista, al que tú veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Eso es lo que se le dice a Juan. Ahora, ¿por qué se toma el símbolo de la paloma? Es posible que Juan viera descender el Espíritu Santo en una forma de una paloma. No necesariamente que fue una paloma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo carece de forma y carece de materia. Lo que está tratando el escritor es de explicarnos a nosotros que efectivamente lo que se le dio a Juan como señal sucedió. Juan no tiene ningún problema en saber
que no era una paloma literal, porque él sabe que no hay una paloma, que el Espíritu Santo no es una paloma. Necesita usar un vocabulario que sea compatible entre los receptores que lo van a leer para que lo podamos entender. Vamos a decir, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, dice, y descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Como lengua de fuego. No había fuego, no había lengua, no hubo fuego, no hubo lengua. De hecho, no hubo viento. Todo es el símil, lo que explicó el pastor Vargas, el símil que se usa, la comparación, para que nosotros lo podamos entender y comprender. Hay muchos eventos en la Biblia que los participantes en ellos no lo conocían. Y como no lo conocían, tenían que darle vida para que nosotros lo podamos entender. Tenían que darle forma para que nosotros lo podamos entender. Alabado sea el nombre de Jesús. Karin, Ruth y luego Daniel, Daniel con Alarroba. Ahí tienen 3. 1. Karin, Esther. Karin. Bueno, yo quiero tomar la palabra de la señora que habló anteriormente, profesor Polanco. Ya no vamos a saber qué hacer los viernes. Queremos un segundo módulo porque la verdad es que nos ha enriquecido con todo el conocimiento que nos están aportando usted y los demás maestros. De verdad que es fenomenal. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Next. Buenas noches, que Dios le bendiga. Amén, Ruth, amén. Bueno, maestro, yo le voy a decir la verdad, yo estoy súper emocionada, también quiero que se siga repitiendo esto, porque de verdad que estoy aprendiendo demasiado. Diría demasiado. Dice mi mamá aquí que en la próxima ella va. Dijo que el viernes no va para la iglesia porque yo me estoy perdiendo los servicios, porque ella escuchó que Quitín Silva viene para